Vamos así pues al análisis del orden del día número 5, porque como anuncié anticipadamente el 4 está retirado, relativo a la defensa y apoyo a los clubes deportivos de base. Defensa que va a realizar por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Pecci. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Con la máxima brevedad, porque creo que el debate básicamente se ha producido ya en el primer punto del orden del día, señalar que frente a lo que la portavoz en ese debate del Partido Popular ha dicho, que no hay nada y no se sabe por qué la gente está tan nerviosa, sí hay cosas por las que debemos estar nerviosos. Primero, porque se incluyó la disposición adicional 17ª en la Ley de Emprendedores, la Ley 14 de 2013, y se señaló a un colectivo, al del deporte base, a los clubes y a los clubes sin ánimo y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Cuando alguien te señala en una ley, échate a temblar, porque si no tiene nada contra ti, porque no han señalado a las actividades medioambientales, a las actividades religiosas, a las actividades de otros ámbitos del tercer sector. Si señala al deporte base es porque se quería ir contra el deporte base. Y por eso se le mete la Ley de Emprendedores, la disposición adicional 17ª. Y cuando se quiere marcar que fue CIU quien lo pidió, CIU lo que pide es porque habían iniciado una serie de inspecciones gravísimas en Cataluña y lo que pide es una prórroga para tratar el tema con más tranquilidad, lo que estamos pidiendo, por cierto, cuando discutimos el 3+2 frente al 4+1, evaluemos. Lo que decimos todos, primero evaluemos. Cuando tengamos una evaluación solvente, tomemos las decisiones. Pero eso de primero tomar la decisión y después, a posteriori, evaluamos algo que ya queremos quitar, no parece buen sistema. Por tanto, primero, si hay un señalamiento de la Ley de Emprendedores en su disposición adicional 17ª. Si hay un segundo tema, que es el informe, el estudio sobre la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Y en este documento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es verdad que es genérico, sí va indicando paso por paso qué tipo de voluntariado se admite, qué tipo de contrato. Y yo antes el portavoz de Izquierda Unida lo ha señalado. El Grupo Socialista, ¿cómo va a estar en desacuerdo, como dice el presidente del Consejo Superior de Deporte, que el que cobra un sueldo tenga que estar dado de alta en la Seguridad Social y reúna todas las condiciones? Que estamos en un Estado democrático, con leyes, todo el mundo tiene que cumplir. Y si hay una denuncia y la inspección de trabajo tiene que ir, por supuesto. Si no reúne las condiciones, que lo crujan. Es una palabra que ha utilizado mi presidenta en otro tema, que lo crujan. Aquí no estamos hablando de crujir al que cobra un sueldo y no está dado de alta. No estamos hablando del fraude a la seguridad social, estamos hablando del voluntariado, del altruismo, de la participación en un pequeño o varios pequeños equipos de 8, de 10, de 12 años que están en un pueblito donde el maestro, cuando termina sus clases, va a apoyarlo. Y puede ser el maestro, puede ser el guardia civil, que es un deportista, o puede ser cualquier padre que dice, yo me encargo de esa actividad. Y lo compensan por el transporte que pueda hacer, por el equipamiento que pueda necesitar, compensaciones ridículas en la mayoría de las veces, y que el estudio sobre las actividades desarrolladas en los clubes, hecho por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dice que tiene que ser convertido en un contrato a tiempo parcial. Contrato a tiempo parcial que provoca automáticamente que hay un empleador, que es el club, que no tiene ánimo de lucro y que se convierte en empresario de esa persona que hace un contrato a tiempo parcial, que tiene que tener todos los elementos de una relación laboral con todas las complicaciones y sueldos que eso significa, gastos de tramitación, etcétera, etcétera. Por tanto, sí hay elementos. Y la prueba siempre de que hay elementos es la alarma que produce. Si no hubiera elementos, ¿qué hacen las federaciones de Cataluña, de Asturias, de Andalucía, de Castilla y León, de Extremadura, de La Rioja, haciendo una huelga en este fin de semana del fútbol base?
Si no hubiera elementos, tan torpes son toda España para formar este barullo que ustedes han visto en Burgos, en Castilla-León, en Cataluña y en otras regiones de Andalucía. Si hay huelga y manos abajo contra las medidas del Gobierno, es porque ellos consideran que el Gobierno lo está atracando con estas medidas. Y si no hay nada, ¿por qué el Partido Popular de Galicia presenta una proposición no de ley pidiendo que se respete el deporte base? También son torpes los compañeros del Partido Popular de Galicia que presentan una iniciativa en su Parlamento en la misma línea que estamos haciendo los grupos de la oposición aquí. Yo creo que todo esto son elementos que a todas luces señalan que hay un problema y que hay un problema que resolver y que no basta con las declaraciones que he escuchado hoy despectivas del presidente del Consejo Superior de Deporte. Dice, aquí quien trabaja tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social. Pero, hombre, las medidas de perogrullo del que asola manteca, esto no se puede sostener. Claro que el que trabaja tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y cumplir todos los requisitos. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Pero este no es el debate que se ha producido. Este no es el debate que inquieta a los miembros diputados del Partido Popular de Galicia, o de Castilla-León, o de Castilla-La Mancha, o al señor Monago en Extremadura, que todos ellos han manifestado su apoyo al deporte base y a que no se hagan medidas que eliminen los equipos menos potentes. En este marco, la oposición, pidiendo el apoyo del Partido Popular, que consideramos que es básico para llevar adelante estos criterios de equilibrio en el mundo del deporte base, le pedimos que firme una transaccional que yo le he entregado y que hemos acordado los restantes grupos de la Cámara. Si no hay nada que temer, fírmese la transaccional, que viene nada más a decir que apoyemos al deporte base, que hagamos un plan de apoyo económico y de mejora del deporte base, que hagamos un diagnóstico real de los problemas que tienen, de cada modalidad deportiva, que no hay lo mismo, que no es igual el que juega al hockey que el que juega al fútbol, que los equipos que juegan a baloncesto, a balonmano, al bádminton o a otro, que cada uno tiene sus peculiaridades, tiene sus personas que tienen que tener apoyo, algunos para guardar los balones, algunos para guardar el material, 1 hora al día, cualquier pequeña indemnización para asegurarse que ese trabajo se lleva adelante. Y, por supuesto, que la Seguridad Social haga el esfuerzo que hace en otros países europeos para ver el deporte desde su perspectiva, que es una perspectiva que mueve a millones de personas que tienen licencia federativa, que mueve a todas las asociaciones de madres y padres, de todos los colegios e institutos que hacen actividades extraescolares, que se verían afectadas también por las medidas que el Gobierno anuncia, pero no es capaz de seguir adelante porque se ve atrapada en su inconsistencia en cuanto a qué es el voluntariado y en qué forma el voluntariado deportivo, en qué forma lo quiere regular. Por tanto, creemos que la iniciativa se sostiene en el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de los hombres y mujeres del deporte base, de todas las modalidades, en todos los territorios de todas las comunidades autónomas, y lo que pedimos es lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un consenso y que a mí me gustaría que el Partido Popular no pensara siempre que como la madre amante de su niño piense que cómo llevan el paso cambiado todos los demás y solo su niño es el que lleva el paso acorde con el himno. Aquí el que lleva el paso cambiado, lamentándolo mucho, es el Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno. Gracias. Gracias a usted, señor Pecci. Han propuesto enmiendas por el Grupo de la Izquierda Plural. Tiene la palabra el señor Sisto. Gracias, señor presidente. Casi continuamos ahora con el debate del punto primero. Es el mismo tema de fondo y da lugar prácticamente a las mismas consideraciones que he realizado por parte de mi grupo anteriormente. Si acaso
defender específicamente la enmienda, que en parte ya lo he hecho también anteriormente, que ha presentado mi grupo parlamentario a la propuesta del Grupo Socialista, que compartimos en gran medida y que da lugar a una propuesta de transacción que se estaba firmando ahora mismo y que estamos seguros de que va a contar con el apoyo de buena parte de los grupos de la comisión, representados en la comisión, y esperemos con la totalidad de los grupos representados en la comisión. Por nuestra parte, lo que hemos planteado en la enmienda es añadir a las consideraciones que ya hacía la proposición no de ley y que estamos completamente de acuerdo. Vamos a realizar una campaña de reconocimiento al deporte de base, algo que siempre viene bien realizar estas campañas de reconocimiento, y un punto específico en el tema de desarrollar un plan de apoyo económico y de mejora al deporte base que contemplase una cuestión importantísima en todo este tema, y es apoyar con servicios deportivos específicamente a estas entidades que se dedican con mucho trabajo voluntario y contando con muy poca ayuda muchas veces a realizar un gran número de actividades. En este sentido, desde el Consejo Superior de Deportes, desde las responsabilidades deportivas de las comunidades autónomas, contando también con las responsabilidades educativas, se puede desarrollar una importantísima labor de apoyo en los servicios y en las aclaraciones que muchas veces necesitan a la hora de funcionar estas entidades, porque ciertamente es complicado a veces en toda la legislación que se tiene que aplicar al respecto de las indemnizaciones, de las aportaciones, de las retenciones de IRPF y demás. A veces es complicado aclararse para gente que no se dedica profesionalmente en absoluto a este tema, y por eso es importante ese plan de apoyo económico directamente y de mejora al deporte base y esos servicios deportivos. Mi grupo parlamentario ha planteado que además se añada un punto cuarto en el cual instemos que se desarrolle un desarrollo, valga la redundancia, de la normativa de la Seguridad Social a los efectos de que las cantidades pagadas claramente en compensación por gastos en los que se incurran por parte de los voluntarios, es decir, estamos hablando de un fenómeno clarísimo, compensación por gastos en los que incurren los voluntarios, que en ningún caso suponen retribuciones por el trabajo realizado. Mi grupo parlamentario quiere decir que en esto queremos ser exquisitos. Cuando alguien realiza un trabajo y se le retribuye por ese trabajo, tiene que procederse al pago a la Seguridad Social correspondiente que marque la legislación vigente. Mi grupo parlamentario no quiere que nunca se ampare o se pueda disculpar ningún tipo de fraude, pero cuando lo que se está hablando realmente es de una compensación simplemente por los gastos en los que incurre un voluntario, pues que este tema se desarrolle lo suficientemente como para que no se produzcan, de hecho, injusticias como se han podido producir y que está dando lugar a la protesta del sector del deporte de base ante determinadas inspecciones y determinadas sanciones que se han podido imponer. Por eso nos parece importante que se desarrolle esta cuestión concreta para dejar de una forma clara e indudable que si no hay una presunción de que son pagos salariales, se entienda que son pagos compensatorios. Ni más ni menos que lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno. Es lo que planteamos desde mi grupo parlamentario, que se aplique lo que se viene aplicando en otros países de nuestro entorno respecto a la consideración de estos gastos indemnizatorios para el personal voluntario. Por otro lado, también planteamos que se analicen los cambios normativos en materia fiscal, impuesto de sociedades y IVA necesarios para encontrar un equilibrio entre las obligaciones y la importantísima labor que desarrolla el deporte de base. Esas dos aportaciones que desde mi grupo parlamentario, con la colaboración además de Joan Coscubiela, que ha realizado un importante enlace en este tema que tiene que ver no solamente con esta comisión de Educación y Deporte, sino que también tiene que ver con el tema de seguridad social, y es quien ha asesorado en la redacción concreta de este texto, y aquí se lo quiero agradecer. Es la aportación que hacemos desde mi grupo parlamentario a esta transacción, que hemos visto que se recoge y que esperemos que cuente con el apoyo y el voto favorable de la mayoría de la comisión. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, señor Sisto. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. Empezaré mi intervención diciendo que lamento que el debate esté situado en
este tema, ¿no? Porque cuando uno lee la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista y trabaja en una enmienda, lo que cree es que venimos a hablar de la realidad del deporte base en todo lo que incluye y de la realidad de los esfuerzos que nos tenemos que fijar de cara al deporte base, así como analizar qué se viene haciendo por parte del Consejo a la hora de potenciar los campeonatos de España de carácter escolar, así como todas aquellas competiciones en los distintos ámbitos deportivos que se refieren al deporte base. Y lo que descubrimos es que es la coartada, como viene utilizando el Partido Socialista y los demás grupos de la oposición, para volver a hablar de un tema y meter miedo cuando la realidad es muy distinta. Antes mi compañera, la portavoz de Deportes, lo preguntaba y en el segundo debate ninguno de los portavoces ha sido capaz todavía de decirnos dónde está el cambio normativo que implica que el Gobierno esté impulsando nuevas medidas. Y la realidad es que no lo hay. Cuando uno dice es que el padre que entrena a un equipo va y le paga una compensación, bueno, esos son ejemplos que están fuera de lo que es la ley, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en eso con el portavoz de Izquierda Unida, ahí cabe el sentido común, ¿no? Pero es que luego vemos como en Andalucía se está preparando una ley del deporte donde ya no va a haber padres que puedan entrenar a equipos. Y lo veo bien. Si hay equipos que compiten, tendrán que tener monitores cuya cualificación esté acorde al control deportivo que le tienen que hacer a los niños. Por lo tanto, cuando establecemos el debate, lo establecemos con medias verdades para seguir intentando confundir a la opinión pública y generar más tensión en los clubes deportivos. También destacar que el principal revuelo está en el mundo del fútbol. Un mundo en el que aquí muchas veces lo hemos criticado y hemos señalado y que la realidad de los primeros anuncios que estamos teniendo son en algunas distintas federaciones territoriales que se manifiestan en contra de esta cuestión. Yo quiero decir que la realidad es que estas direcciones territoriales, y hablaré más del mundo del fútbol, saben que la relación que puedan tener los clubes con sus distintos jugadores o incluso cuerpos técnicos, evidentemente se regulan principalmente por las cuantías económicas a percibir por los distintos jugadores o cuerpos técnicos. Si un jugador cobra 50 euros por jugar todos los sábados con un equipo, sea la división en la que está, pues evidentemente eso está dentro de lo que estamos hablando del contrato voluntario, de las percepciones que se puedan pagar en compensación de los gastos. Si estamos hablando de jugadores que ganan 2.500 euros, yo creo que es difícilmente justificable que este, que gana 2.500 euros, no cotice, ¿no? Y creo que es difícilmente justificable no darle la posibilidad a un monitor que durante 30 años está entrenando a un club deportivo, ganando 1.500 euros, de que regularice su situación, ¿no? Porque es que esa persona, a lo mejor durante 20 años no ha tenido la posibilidad de hacerlo, pero es que llega la jubilación y si no denuncia su situación y no se regula su situación, pasará a la edad de jubilación sin tener ningún derecho adquirido después de 40 años de profesional dentro de un club deportivo prestando el trabajo de monitor, de preparador o de entrenador. Y esa es la realidad de lo que estamos hablando. Si hablamos de deporte base, por supuesto que el Grupo Popular lo apoya. Si hablamos de programas en concreto y de apoyo presupuestario, por supuesto que el Grupo Popular lo apoya. Estamos hablando de que hay que ser más ambiciosos y que a medida que mejoren las condiciones económicas de nuestro país volquemos más recursos a la hora de apostar por el deporte base. Por supuesto que estamos de acuerdo. Ahora, si estamos hablando de volver a confundir a la ciudadanía, principalmente a los clubes, creando una duda sobre que la inspección de trabajo va a ir de manera teledirigida para intentar regularizar, como yo he escuchado en Andalucía, al portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, de decir que aquí lo que se intentaba era maquillar los datos del desempleo, intentando que se dieran de alta gente que cobra 50 euros, pues la verdad que por ahí no vamos a entrar. Por lo tanto, establezcamos el debate en el contexto en el que queremos que se establezca y hablemos de la realidad que afecta al mundo del deporte base. Es cierto que todos aquellos que presten su situación, su trabajo, su tiempo a un club pueden regularizar esa situación con un contrato de voluntario y cuyas cantidades estén regladas y fijadas y estén claras. Sí. Es cierto que además la Inspección de Trabajo ya informa de que no se tendrán que ajustar con los tickets de la gasolina, como yo he escuchado antes en el primer punto, y con una serie de justificantes, sino que con solo demostrar que el entrenador, por ejemplo, se desplaza de Málaga a Mollina, puede contabilizar los kilómetros como ese desplazamiento y eso le sirve de la justificación. Sí.
Por lo tanto, hablemos de que estamos hablando de que todos, el 95% de los clubes, por ejemplo, en mi provincia, en Málaga, estarían cubiertos con el contrato voluntario, que además no es nuevo, que además, como decía antes mi portavoz, ya estaba en vigor y que es la mayor realidad a la hora de establecer las relaciones con los distintos jugadores y entrenadores de todos los clubes, por ejemplo, de mi provincia. Ahora, si queremos crear una duda sobre la mayoría, porque lo que estamos utilizando es la coartada de ese 5% de la minoría, que sí tienen unas cantidades muy elevadas, que sí tienen una relación laboral con sus clubes, que sí, además, muchos denuncian situaciones que viven y que les perjudican a la hora de pensar en su jubilación, pues yo creo que le estamos haciendo un muy flaco favor al deporte base. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar esta transaccional porque entendemos que, en primer lugar, es que muchas veces intentamos tergiversar los debates con el fin de buscar un rédito político cuando la tradición siempre ha sido que el deporte nunca fuera un elemento arrojadizo entre los grupos políticos de esta Cámara. Y en este caso estamos viendo cómo hay un interés particular de establecer, primero, un cambio normativo que no existe, segundo, una persecución a los clubes que no existe y, en tercero, una intención oscura de este Gobierno como para intentar acabar con el deporte base cuando hay que decir que este Gobierno cree en el deporte base, impulsa el deporte base y apoya el deporte base. Y, por lo tanto, cuando los demás grupos quieran un discurso sosegado, un debate sosegado sobre esto, el Grupo Popular va a estar, como hemos estado siempre, pero cuando estemos hablando de cómo son las verdades. ¿Es buena, por ejemplo, y el señor Peci lo sabe, que la ley de Andalucía ya regule que ese padre que él comentaba en su mención tenga que tener una titulación para entrenar un equipo? Yo creo que sí. Y creo que además habilita que haya una posibilidad de que mucha gente que sea licenciada pueda tener ese tipo de válvula de escape o incluso de planificación y de aprendizaje. ¿Y es justo que se le dé una compensación por realizar esa actividad? Claro que sí. Y además será acorde a sus gastos. Ahora, ¿es justo que un licenciado en INEF que trabaja en un club deportivo durante 8 horas y que tiene unos monumentos de 2.000 euros no esté regularizado y no tenga derecho a regularizarse? Pues no, nosotros entendemos que no. Por lo tanto, lamento que el debate haya derivado a lo que no era la proposición de ley, no de ley del Partido Socialista, que entendía que era interesante, que creía que venía a aportar en qué nos unía en el deporte base, en cómo estábamos presupuestariamente en el deporte base. Hay que decir que este Gobierno destina 2 millones de euros a la promoción, apoyo y desarrollo del deporte base, y lamentar que se haya derivado una vez más e intentar poner el foco en una realidad que es ficticia, que además tiene bastantes intereses muy particulares y muy oscuros que con el tiempo iremos sabiendo, y poner la luz en que todo lo que sea buscar consenso cuando tratemos de los temas y de la realidad van a tener al Grupo Popular, pero todo lo que sea en intentar confundir a los clubes deportivos de nuestro país, pues no van a contar con el principal partido en esta Cámara, que es el Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor González. Para fijar posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra doña Isabel Sánchez. Gracias, presidente. La verdad es que no tenía previsto intervenir en esta iniciativa, puesto que ya lo había hecho en la anterior y creo que había marcado posición, pero no puedo pasar por alto determinadas afirmaciones que ha hecho el portavoz popular a lo largo de su intervención. No admito que la única verdad que exista cierta sea la del Partido Popular. No admito que esto responda, por lo menos en el caso de mi grupo, a intereses electorales. Tengo que manifestarle que esta diputada, así como el diputado Olavarría, llevamos realizando gestiones con la ministra de Empleo y con el secretario de Estado, señor Cardenal, precisamente desde hace casi un año, a cuenta de los problemas que, en el caso de Euskadi, en el que somos competentes, son las diputaciones forales competentes en deporte escolar, se está produciendo básicamente con el tema de las extraescolares en los centros educativos y las actividades organizadas por las AMPAs. Entonces, no se puede simplificar el problema, no se puede reducir a los clubes y, desde luego, lo que no se puede es negar una realidad que ciertamente existe. Yo, en mi caso, en ningún momento he manifestado que se haya producido ningún cambio normativo. Lo que sí se ha producido es una inversión en la actividad, o sea, un comportamiento contrario al que estaban siguiendo desde la inspección. Por eso, no sé si ha escuchado mi anterior intervención, he pedido que se aplique la
La razonabilidad, es decir, que se analicen los casos adecuadamente y que también la inspección reciba unas instrucciones claras sobre qué debe de ser considerado una cosa u otra. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no hay una única verdad. Esa casuística se ha dado con sanciones muy importantes a centros educativos y le vuelvo a repetir que le han sido trasladadas por parte del portavoz a la ministra de Empleo y, por mi parte, al señor Cardenal, con casos y expedientes concretos. Por lo tanto, ni estrategia electoral, ni... Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Sanción a los corazonistas de Gasteiz, Vitoria, Álava, un puerro del 36, por actividades de este carácter. Entonces, claro, quiero decir que aquí es muy bonita la dialéctica, pero las cosas son como son. Y puedo entender que haya casos, que es obvio, de gente que realmente tiene una relación laboral encubierta. Por supuesto que sí, para eso está la inspección. Pero lo que no se puede negar es que existan otros en los que no la hay. Entonces, aquí no hay verdades absolutas. Y, como vuelvo a repetirle, creo que hay que poner un poco de cordura en esta cuestión. La inspección debe de recibir instrucciones claras de cómo debe de ser aplicada la normativa existente y, obviamente, pues yo no sé si hay interés en incrementar o no las altas en la seguridad social, pero que se ha producido ese incremento es más que obvio. Y es todo lo que tenía que decir. Por supuesto, señor Presi, y por supuesto, señor Sisto, nosotros, en este caso, votaremos favorablemente esta iniciativa. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Sires. Sí, gracias, presidente. Yo me repetiría en mi intervención que he hecho en el punto 1, pero no lo voy a hacer porque ha quedado muy claro. No podemos hacer trampas, como pretende el Grupo Popular. Por ejemplo, cuando se habla de profesionales del deporte, sea deportista profesional o sea entrenador profesional, esto es distinto. Hablamos de deporte base, de chavales y jóvenes que están en clubes y entidades sin ánimo de lucro. Hablamos de integración social, hablamos de no exclusión social, hablamos de valores, hablamos de voluntarios del deporte, hablamos de personas, hablamos de consenso, que se ve que es interpretado diferente por el Partido Popular. Nosotros hablamos de sentido común, hablamos de sumar con el deporte base. Se trata de acabar con esta inseguridad e incertidumbre jurídica. Por tanto, yo estoy de acuerdo con la transaccional que se ha redactado, que recoge esta preocupación tanto del deporte base como de nuestros grupos parlamentarios correspondientes y, por tanto, acepto la transaccional tanto en nuestra proposición no de ley del punto 1, que serán los mismos puntos que se presente en esta proposición de ley en el punto 5. Muchas gracias, presidente. Gracias a vostè. Entonces, entiendo que se va a votar en los términos de la enmienda transaccional que se ha presentado por una parte de la comisión. Muy bien. Pasamos así, pues, al punto... ¿Se va a votar conjuntamente? No, se votan dos veces el mismo. Bien, pero la primera es la primera que ya hemos hablado de ella. Bien. Pasamos, pues, al punto 6 del orden del día, referente a...